Bien, hermanos, buenos días, bendecidos. Damos gracias a Dios, amén, una vez más, porque podemos estar aquí todos juntos. Dice cuán hermoso y cuán delicioso es habitar ¿quiénes? Los hermanos juntos, amén. Y nosotros hoy domingo, hermanos, habitamos los hermanos juntos. Aquí estamos, la iglesia del Señor, la casa de Dios, como vamos a ver en esta mañana en el estudio. Nosotros somos el templo de Dios, somos la casa de Dios, amén. Cada uno de nosotros, individualmente y como grupo, somos un edificio de Dios, como lo vamos a ver ahora en Efesios. Saludamos a los que nos ven por el video. Les decimos que ustedes son especiales, que ustedes son Efesios 1:3, bendecidos con toda bendición espiritual. Así es. Les saludamos desde la congregación El Despertar de la Gracia en San José, Costa Rica. Les saluda a su hermano y amigo, el pastor Marco Delgado. Queremos decirle que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en esta congregación y estamos ubicados en San José Centro. De acueductos y alcantarillados, 100 metros al sur, 225 metros al este. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Amén. Amén, amén. Así es que en esta mañana vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de un tema, hermanos, que va a comenzar a andar allí en las redes y se llama la oración. Amén. Amén. La oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración. Qué bueno, hermanos, porque podemos orar, ¿verdad que sí? Podemos dar gracias a Dios. Dice, ahora lo vamos a ir viendo, hermanos. Dice el Evangelio, el apóstol nos dice a nosotros, dice, dad gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo? Todo tiempo. ¿Cuánto? ¿Cuándo hay que dar gracias a Dios? Siempre. Siempre. Todo. Siempre. Por todo. Eso es lo más importante. Que lo vamos a ir viendo, hermanos, porque la oración, hermanos, es la aplicación del Evangelio a nuestro espíritu. Escuchen, hermanos, lo que les acabo de decir. Orar, hermanos, no es que nosotros vamos en esta mañana a ponernos acá de pie y vamos cada uno de nosotros a decir lo que a nosotros se nos antoja a Dios. La oración, hermanos, es la aplicación del Evangelio a nuestro espíritu. La aplicación del Evangelio a nuestro espíritu. ¿Sabe, hermanos? Los antiguos, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los salmistas, más que nada, ellos aplicaban, hermanos, la ley. Ellos aplicaban la ley a la vida de ellos. Vamos a leer unos versículos, leamos unos versículos. Leamos, hermanos, vamos a ver dónde estamos aquí. Ya se me perdieron. Aquí está. Salmo 119. Y después venimos otra vez aquí a Romanos. No les he dicho todavía Romanos, pero vamos a ver un versículo allí en Romanos. Miren, Salmo 119. ¿Ya lo tienen? Ojalá que lo puedan leer, hermanos, porque en el Antiguo Testamento se aplicaba mucho eso, la palabra, la ley. Miren lo que dice el versículo 15. Salmo 119, aquí estamos. ¿Ya lo tienen? Esto es muy importante, hermanos, porque podemos darle una, ¿cómo es que se llama? Una leída a estos versículos. Dice el Salmo 119. Escuchen lo que dice el versículo 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Dice allí mismo el Salmo 119, ahora el versículo 23, dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Dice el versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas.
Dice el versículo 48. El 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. El 78, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. El 148. ¿Qué dice el 148? Mire, hermanos, qué montón hay. Si anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus, ¿a dónde estoy? En tus mandatos, en tus mandatos. El versículo 97, dice el 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. El versículo 99, dice así el 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y hay muchos, hermanos, hay muchos. Estos yo los cogí de la concordancia. La concordancia, hermanos, es la parte final que tiene la Biblia. La concordancia, ahí de meditar. Y eso era lo que hacía, hermanos, la gente en el Antiguo Testamento, así como en el Salmo 119. Y hay más, hermanos, hay un montón más. Desde el libro de Génesis comienza la meditación. La oración, hermanos, vamos a ver el tema que se llama la oración. La oración, hermanos, es la aplicación del Evangelio a nuestro espíritu. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, aquellos hombres cuando oraban, a mí me gustaría, hermanos, como ver varias oraciones que hacían en el Antiguo Testamento, como Nehemías, Esdras, el mismo Salomón, el mismo David. Estas oraciones que ellos hacían, hermanos, eran alusivas a la ley de Moisés, que ellos habían quebrantado la ley, que ellos habían violado la ley y que eran culpables por violar la ley, porque el que violaba la ley era culpable, era pecador el que violaba la ley. Y era matar. Claro, porque la ley produce, ¿qué es lo que produce el ministerio de qué? De muerte. Y produce ira, y era un ministerio de condenación. Las oraciones de ellos, hermanos, iban basados a la ley. Basados a la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros como tenemos el Nuevo Testamento, vamos a irnos a Romanos capítulo 8. Perdón, Romanos capítulo 10, más bien. Romanos 10 primero. El Evangelio hay que aplicarlo a nuestro espíritu. ¿Cómo aplicamos nosotros el Evangelio a nuestro espíritu? En oración. Amén. En oración. En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando estos bendecidos hablaban de meditar en la ley, meditar en la palabra, meditar en tus dichos. Por ejemplo, ahí el Salmo 119 y 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese era, hermanos, las oraciones de ellos. Tenían que hacer alusión a la ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay un salmo aquí, hermanos, que es el Salmo 1. Vamos a ver cómo es que dice el Salmo 1. Escuche lo que dice el Salmo 1. Dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Escuchen, hermano, la meditación de ellos allá, el pensamiento de ellos allá, la consagración de ellos allá, la oración de ellos allá era en cuanto a la ley. ¿Cuántos me entienden? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes. ¿Por qué? Porque en la ley de Dios medita de día y de noche.
Hay otro pasaje allá en Josué, hay muchos hermanos, no se los voy a leer todos. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuántos lo recuerdan? Josué capítulo 1. ¿Ah? No te apartes ni a derecha ni a izquierda de todo lo que mi siervo Moisés te mandó, para que te vaya bien y seas prosperado en todo lo que emprendas. Y hay muchos más, hermanos. Nehemías hace una oración allá en Nehemías capítulo 9, la pueden leer allá en su casa más tarde o durante la semana, para que ustedes se den cuenta que ellos oraban, meditaban, haciendo alusión a la ley que Dios le había dado a Moisés. ¿Ustedes me entienden? El que medita en la ley será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Eso era una ley, hermanos. Eso era lo que ellos hacían, eso era lo que se hacía en el Antiguo Testamento, eso era lo que se hacía en el Antiguo Pacto. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, aquí en esta dispensación, en la dispensación de la gracia, no ha cambiado, no ha cambiado. Mire que no ha cambiado. Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice así, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿A dónde? En tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que nosotros predicamos? ¿Cuál es? Completos en Cristo, sin condenación, bendecidos, sentados en lugar. La mejor confesión es esa. Mire, hermano, mire qué bueno eso que usted acaba de decir. Eso que usted acaba de decir, la mejor confesión. La mejor confesión, hermanos, es la aplicación del Evangelio a nuestro espíritu. Hermanos, ahora nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Escuche, lo espiritual a lo espiritual. Nosotros tenemos que acomodar el Evangelio a nuestro espíritu. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Está en la boca. ¿Dónde más está? En el corazón. Corazón es, hermanos, mente. Corazón es pensamientos. Corazón es meditación. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Cuando nosotros oramos, hermanos, no podemos orar usando las palabras de nosotros, porque así Dios lo ha ordenado en su palabra. No es porque nosotros no queremos, sino porque Dios nos ha dado a nosotros una revelación, un conocimiento de cómo podernos comunicar con Dios. Dios es tan grande y tan sublime que para podernos comunicar con Dios tenemos que usar la palabra de Dios. Así es. Y no la palabra de nosotros. Y lo vamos a probar. Mire, y vamos a usar, hermanos, todos los recursos. Primera de Pedro. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 4. Yo se los voy a leer y ustedes lo apuntan, hermanos. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dice segunda de Corintios capítulo 4. Segunda a Corintios capítulo 4. Vamos a ver el versículo 13. ¿Qué dice segunda a Corintios 4:13? Segunda a Corintios capítulo 4 versículo 13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual ¿qué? También hablamos. ¿Sabe, hermanos? Es la única forma de podernos presentar delante de Dios. El Señor, hermanos, e incluso el Señor en los días de su carne, dice Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Vamos a ver a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 y el versículo 4. Dice así, Lucas 4:4. Dice, Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
Escuche, no solo de pan vive el hombre, ¿de qué más vive el hombre? De toda palabra de Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido escogidos, hemos sido predestinados y hemos sido llamados a vivir, a confesar, a hablar la palabra de Dios. Cuando estamos pasando por alguna circunstancia, cuando estamos pasando por alguna necesidad, cuando estamos pasando por algún problema, cuando estemos pasando por cualquier vicisitud en nuestra vida, nosotros tenemos que llevar la mente, el corazón, tenemos que aplicarlo a la palabra. Esa es la oración, aplicando nuestro espíritu a la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, las palabras que yo os he hablado son espíritu. ¿Y qué son? Entonces, ¿qué es lo que tiene vida? La palabra. La palabra. Entonces, si la palabra, hermanos, es la que tiene vida, si la palabra es un espíritu con vida, poderoso, la palabra es Dios, ¿qué debemos de aplicar nosotros en la oración? La palabra. La palabra. Dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Si aquellos aplicaban la ley, hermanos, mire, si aquellos aplicaban la ley para sus vidas, y si Dios le dijo, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te apartes de la ley de Moisés, ni a diestra, ni a siniestra, ni a tiempo, ni fuera de tiempo, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Mire, hermanos, si Dios le decía a ellos de aquel antiguo pacto, de aquella letra que mataba, de aquella letra de condenación, ¿cuánto más, hermanos, de esta letra que nosotros tenemos ahora, que no es letra, es evangelio, un evangelio de justificación, de vida? ¿Cuánto más debemos de aplicar esas buenas nuevas a nuestro espíritu cuando estemos pasando por cualquier cosa que estemos pasando, en oración en nuestra mente, en oración en nuestro espíritu y confesando con la boca el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo? Mire, bendecido. Efesios capítulo 6. Mire, hermanos, de esto sí hay que ver. Efesios capítulo 6. Vamos a ver Efesios 6. Ya lo tienen. Mire Efesios capítulo 6, versículo. Vamos a ver el versículo 17 y 17. Efesios 6, 17. Viene hablando aquí de la armadura de Dios, hermanos. No podemos leer todo el contexto, pero vamos a leer el texto. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Escuche, hermanos, dice que tenemos que tomar la espada del Espíritu. Amén. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra. El Evangelio. De eso es lo que nosotros estamos hablando, hermanos, de la aplicación del Evangelio a nuestro espíritu. Solo que el tema se llama la oración. El tema se llama la oración, pero la aplicación del Evangelio a nuestro espíritu, de eso es lo que estamos hablando. Y para nosotros, hermanos, vivir vidas efectivas, para nosotros vivir vidas triunfantes en oración, nosotros tenemos que tomar la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? El Evangelio, la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Hebreos 4:12, ¿qué dice? Que la palabra de Dios, ¿qué es? Viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. Que penetra, dice penetra, hermanos, y hace división del alma y el espíritu. Penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, discierne pensamientos e intenciones del corazón. Eso es la palabra. La palabra de Dios es viva. Tenemos que tomar la espada del Espíritu. Cuando nosotros decimos que vamos a orar, lo que vamos a hacer es una aplicación del Evangelio a nuestro espíritu. ¿Y cómo hacemos esta aplicación del Evangelio a nuestro espíritu? Usando el Evangelio, usando la palabra.
No, está. La palabra acomoda lo espiritual a lo espiritual. Mire, exactamente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, por eso se recomienda. Miren lo que Pablo recomienda, el Evangelio de Dios recomienda. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses, mira hermanos, no dice la oración mora en abundancia en vosotros. Ahora vamos a ver unos pasajes de oración que lo practicó Pablo, lo practicaron los apóstoles. Ahora lo vamos a ver si nos da el tiempo. Pero mira hermanos lo que dice Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que morar la palabra de Cristo? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero esto, hermanos, es porque la palabra tiene que morar en abundancia. O sea, memoriza. Sí, con lo que estoy confesando, ¿ves? Y predicándola, las dos cosas. ¿Por qué en abundancia? ¿Por qué la palabra de Cristo mora en abundancia? Tiene que haber un porqué, ¿cierto o no? Porque tiene que estar a flor de la vida. Pero enseñarnos y exhortarnos. Para que nos enseñe. Marcos, me está comunicando el santo que es cierto, que no es pidiendo cosas materiales, que dice el santo que esas basuras, que es pura basura. No, hay un predicador uruguayo que dice que deje de orar pavadas. Hay mucha gente, hermanos, hermanos, por experiencia propia, hermanos, algunas veces se hacen, y ahora lo vamos a ver, mire, ahora vamos a ver algunos pasajes aquí que yo tengo anotados, hermanos, de la hora de la oración a la que subían Pedro y los apóstoles. Ellos estaban habituados a eso, al templo. Ellos iban al templo a orar, iban a la hora de la oración. Lo vamos a ver ahora aquí en el libro de los Hechos. Esa costumbre, hermanos, tenía que continuar con ellos. Esa costumbre de que ellos fueran al templo, de que ellos fueran a la hora de la oración, hermanos, Dios no les cortó eso. Eso hubiera sido como que yo le dé a los nietos míos un confite, una chupa de esas grandotas, y que ellos comiencen a chuparla y yo de un solo se las arrebate y se las tire a la basura. Lo que voy a oír es un concierto de gritos, por lo menos por 2 horas, por quitarles esa chupa, ¿cierto o no? Dios no les quitó esa chupa a ellos así de un solo, hermanos. Dios es un Dios educado, ¿cierto o no? Una transición, Eso es, hermanos, eso es. Tenía, hermanos, que venir el momento de la aplicación del Evangelio. Dios no podía quitarles el templo. En San Juan capítulo 2, llega y le dicen los apóstoles, dice, Señor, mire, qué templo, qué piedras, qué edificio. Y llega y les dice, derriben esto y en 3 días yo lo levantaré. En 3 días Él levantó un templo nuevo, en 3 días Él levantó una edificación nueva espiritual, pero no se las dio a conocer a ellos inmediatamente. Ellos todavía estaban velados con eso. Ellos tenían que ir a la sinagoga, tenían que ir al templo, tenían sus horas de oración, hasta que hubiera un cumplimiento del tiempo en que Dios iba a cortar ese hilo y iba a decir Dios, ya no más en ese edificio, ya no más en esta sinagoga. Ahora nosotros, cada uno individual, somos la casa de Dios y todos juntos el edificio de Dios. Nosotros no somos cualquier cosa.
Somos la casa de Dios, somos donde Dios habita, somos donde Dios mora, somos donde Dios vive. Tenemos que estar convencidos en esta mañana que donde hay dos o tres y donde está en esta mañana aquí en este lugar, como Dios dijo, yo habitaré y andaré en medio de vosotros, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo creo eso. La iglesia es la casa de Dios y ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver, hermanos. Pero la palabra, hermanos, la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Nosotros no podemos, hermanos, llegar a como hacen muchos, hermanos, donde Dios a pedir lo que ellos quieren. Hay gente que ora por casas, con casas con piscinas. Hay gente que ora por carros. Hay gente que ora por aviones. Por cosas materiales, hermanos. Nosotros no somos del mundo. Nosotros no buscamos las cosas del mundo. Nosotros buscamos, mientras estamos en el mundo, lo que es de Cristo, que es cada uno de ustedes. Que sean edificados y que los que nos ven por el video, que sean edificados por medio de la predicación del Evangelio, de la gloria de Cristo. Pero la palabra, hermanos, tiene que morar en abundancia. La palabra tiene que morar en abundancia en nosotros. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ver qué nos dice el versículo 16. Dice así, el 16. Estad siempre gozosos. El 17, orad sin cesar. El 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice, y no apaguéis el espíritu. Escuchen, hermanos, ese espíritu fervoroso que hay ahorita en nosotros, este espíritu de gracia, este espíritu de conocimiento, este espíritu de revelación, nosotros tenemos que estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias por todo. Y para esto no necesitamos tiempos, aunque si usted quiere sacar el tiempo, yo no estoy en contra de eso, pero no necesitamos tiempos. Hermanos, nosotros somos un templo que oramos todos los días, mañana, tarde y noche. ¿Cierto o no? ¿Cuándo hay que dar gracias a Dios? ¿Cuándo? ¿Y cuándo es todo tiempo? Siempre. En la mañana, en la tarde, al mediodía. Sí, que no estamos en tinieblas. Exactamente. Estamos constantemente en la luz. No, hermanos, nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Nosotros, hermanos, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Amén. Vamos a ver, hermanos, un momento nada más. Vamos a ver un momento en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hermanos, esta es una transición, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es una transición. ¿Qué quiere decir el libro de los Hechos? Más bien, no le hubieran puesto el libro de los Hechos. Hay otra palabra, hermanos, que usan otras Biblias que se llama Actos. Eso debiera llamarse así más bien, Actos. Y se debió haber escrito así como Actos. ¿Hechos qué? Hechos 2. Actos 2. ¿Por qué Actos 2? ¿Por qué Hechos 2? ¿Por qué el libro de los Hechos? El libro de los Hechos, hermanos, es como los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Teológicamente se le conocen como 4 evangelios sinópticos. ¿Por qué 4 evangelios sinópticos? ¿Qué quiere decir la palabra sinópticos? Que los 4 hablan de lo mismo. Así es. Con algunas diferencias en cada uno. Eso es sinóptico. El libro de los Hechos, hermanos, es el libro de los actos. ¿Qué quiere decir hechos o actos? Acontecimientos de un montón en un libro. Por ejemplo, ahí están los acontecimientos de los apóstoles, están acontecimientos de Pedro, están acontecimientos de Esteban, están acontecimientos de Felipe y están acontecimientos de Pablo, cuando Pablo todavía, hermanos, no había sido circuncidado entre la gracia y la ley. Eso es así, hermano, así es.
Y mire, lo vamos a ver, mire lo que hacían los apóstoles, Hechos 2:46. Vamos a ir rapidito, hermanos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo estaba en pie. ¿Saben, hermanos, que mientras andaba Pablo predicando y los apóstoles andaban predicando, en el templo todavía continuaban haciéndose los sacrificios, el de la mañana y el de la tarde? No había cambiado nada. Sí, igual. Todo siguió igual. Le resucitó el mismo. El mismo que andaba en Jerusalén fue el que ellos podían ver, ¿verdad? No hubo ningún cambio. Excepto de que ellos predicaban a Jesús, que el Mesías, que vino, vivió, murió y resucitó. Eso era. Mire ahora lo que dice ahí mismo Hechos 3:1. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y ahí, hermanos, dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. O sea que Pedro y Juan llegaron juntos al templo a la hora novena, eran costumbres, hermanos, costumbres. Amén. Dice capítulo 5, versículo 20, ahí mismo del libro de los Hechos, 5:20, dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este es el que había sido sanado en el templo. Amén. Y así, hermanos, sucesivamente, ellos tenían esta costumbre de ir al templo. Y no se les quitó. Mire ahora lo que dice Hechos capítulo 9. Vámonos a Hechos capítulo 9. Aquí en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 9, comienzan a aparecer las sinagogas. Las sinagogas. Hay un diccionario, hermanos, que es un diccionario americano, inglés, que yo lo tengo en el internet, ahí lo tengo, y comencé a buscar esta palabra sinagoga, y según el diccionario, hermanos, que yo tengo, no se sabe cuándo aparecieron las sinagogas entre el pueblo judío, no se sabe. ¿Cómo se llama el diccionario? El diccionario Strong, gracias, hermano. El diccionario Strong, así se llama. Busquen, hermanos, ese diccionario ustedes lo pueden bajar ahí en el internet. Es el mejor diccionario que hay, Strong. Ustedes buscan en ese diccionario la palabra sinagoga, hermanos, y no hay por dónde, no se sabe quién las trajo, cómo se hicieron. Pero ¿qué era una sinagoga? Una sinagoga era un lugar de reunión aparte de la iglesia, del templo, perdón. Estaba el templo donde iban a la hora novena, estaba el templo donde se hacían los sacrificios, estaba el templo madre, porque supuestamente para los judíos en ese templo allí moraba Dios, porque Dios necesitaba una morada. Dios le dijo a Moisés: hazte un tabernáculo, pon un arca y ahí yo me voy a manifestar. Dios le dijo a Salomón que le construyera el templo y Salomón construyó un templo, y Dios le dijo a Salomón: de todo el que orare viendo para este templo, yo voy a tener misericordia de él. Dios ocupaba un templo, Dios ocupaba una casa en el Antiguo Testamento. Entonces las sinagogas vinieron a ocupar el lugar del templo en diferentes ciudades del mundo de aquel entonces. Sí. ¿Y qué era lo que se hacía en esas sinagogas? Veamos, dice Hechos 9:20. Dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Este es Saulo. Pablo llega, hermanos, el Señor le devuelve la vista. Lo primero que hace es ir a la sinagoga a predicar. ¿Y qué predicaba Saulo en la sinagoga? Lo que predicaban los apóstoles. Perdón, ¿Hechos qué? Hechos 9:20. No dices.
Hechos 9:20, sí, hermano, eso dice. No están hechos. En la Biblia mía eso dice. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Sí, está bien, perdón. Dice Hechos 13:5. Hechos 13:5. Dice así: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Hermanos, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los demás predicaban, ya sea en el templo o ya sea en las sinagogas de los judíos. Ellos llevaban el mensaje a los judíos. ¿Por qué a los judíos? Porque la salvación viene de los judíos. Entonces dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente. A ellos había que llevarle la salvación de primero. ¿Por qué Pablo fue a las sinagogas? ¿Por qué Pablo iba al templo en el libro de los Hechos? Porque a los judíos había que predicarles de primero. Eran las primicias. Aunque a muchos gentiles no les guste. Y por dicho lo rechazaron. Para ahí vamos, bendecido. Para ahí vamos. Marcos, Sí. una par de declaraciones ahí. Cuando dice que predicaba, esa versión dice, predicaba a Cristo. Sí, predicaba a Jesús. Era Jesús, a Cristo. Claro. Pablo no lo conocía. Sí. Y después cuando Pablo dice que él es santo, que él es deudor a judíos y a griegos, no era que eran griegos, porque es importante, ¿verdad? No eran griegos, era gente que, como habían estado los judíos esclavizados por los griegos, cogieron costumbres de los griegos. Por eso los griegos buscaban sabiduría. Entonces los judíos, como traían la tradición de los griegos, se conocían como los judíos griegos. Entonces Pablo dice, a judíos primeramente, como acaba de decir, primero es a ellos y luego a los griegos, a los otros judíos que tienen esas prácticas. Ok, muy bien, muy bien. Dice el versículo 42, Hechos 13:42. Hechos 13:42 dice así: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Por qué es que yo estoy citando, hermanos, sinagoga? ¿Y por qué es que yo ya les cité templo? ¿Por qué? Porque se continuó, hermanos, con esta práctica. La práctica de la oración, la práctica de leer en la sinagoga, la práctica de predicar en la sinagoga. Hasta hoy, hermanos, el mundo entero tiene esta práctica. Ustedes saben, hermanos, que la iglesia romana, y no solo la romana, sino que también la ortodoxa, y no solo también la ortodoxa, sino que la evangélica, hermanos, han construido monumentos. En esta semana escuché por las noticias de que en Barcelona comenzaron a construir desde principios del siglo pasado un edificio que ellos le llaman iglesia, una catedral, y todavía faltan 20 años para que se termine. En los Estados Unidos, ahorita no preciso el estado a dónde, pero dicen que hay una catedral de cristal y que es un lugar donde la gente que va es un lugar para ir a conocerlo, como ir a ver un gorila al zoológico, como ir a ver un león. La gente llega allá a ver estos monumentos. Y como ir al Jordán. Iba, pero ya lo vendieron. Ya la vendieron. Hermanos, y mire, el Vaticano, ¿cuántos millones al mes van al Vaticano a ver, hermanos, la grandeza de esos edificios? La costumbre, hermanos, hermanos, de los apóstoles de ir a la hora novena al templo, la costumbre de Pablo y los apóstoles de ir a la sinagoga a la hora de leer la lectura, a la hora de la oración, a la hora del ayuno, a la hora de los sacramentos. Para eso era la sinagoga. Pero tenía que llegar a un punto, escúchenme bien, bendecidos, tenía que llegar a un punto en que Dios ya les iba a quitar la chupa chupa, en que Dios les iba a quitar la paleta. Tenía que llegar a un punto en que Dios iba a cortar el hilo, y aquellas palabras que Él dijo, en 3 días lo levantaré, tenía que cumplirse. Así es.
Hermanos, y esto es este tiempo. Nosotros estamos participando de este tiempo. Nosotros no necesitamos la sinagoga. Nosotros no necesitamos el templo. Nosotros no necesitamos ninguna hora específica para presentarnos delante de Dios, porque nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Somos morada de Dios. Mire, vamos a ir ahí. En lo que nos queda, hermanos, tenemos que ver eso. Tenemos que ver que el hilo Dios lo reventó, que Dios quitó, hermanos, esa chupa chupa. Ya nosotros no estamos con aquel rudimento del templo y de la sinagoga. No estamos con el rudimento de los edificios. Nosotros somos el edificio de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Así es. Claro. Dios no necesita un edificio. Dios lo necesita a usted, hermanos. Sí, ya vino la Y hora. para eso lo ha llamado. Para eso lo llamó, para que usted sea casa de Dios, para que usted no tenga tiempos, para que todo el tiempo siempre sea de Él. Usted no tiene una hora novena, ni una hora décima, ni una hora tercera. Las 24 horas son de Él. Las 24 horas son para Él. No vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no soy yo, ahora es Él en mí. Por eso es que la palabra tiene que morar en abundancia en nosotros, hermanos. Exactamente, para que nos enseñe la palabra, la posición que nosotros tenemos en Cristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 4. Vamos a comenzar, hermanos, a reventar ese hilo. Efesios capítulo 4. Dice así el versículo, Efesios 4:6. Vamos a ir reventando ese hilo, hermanos, el que Dios siempre ha querido reventar, el que Dios nunca quiso, hermanos, coser con ese hilo. Dios nunca lo quiso. Lo que Dios más amaba, hermanos, y lo que Dios más ama y lo que Dios amará por la eternidad es a cada uno de nosotros y la comunión íntima con cada uno de nosotros. Que no haya un templo, que no haya una sinagoga, que no haya un edificio de intermediario. Es Dios y nosotros. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en, diga y en todos. Oh, gloria a Dios. Hermanos, aquí es cuando el hilo comienza a reventarse. Un Dios y Padre, hermanos, ese es lo que nosotros tenemos. Un Dios y Padre de todos, sobre todos, por todos y está en todos. Con esto Dios nos quiere decir que ya usted no ocupa una casa, no ocupa un edificio, llámese como se llame, no lo ocupa, usted no lo necesita. Dios es suficiente. Así es. Dios es suficiente. Dios quiere ser todo en todos. Marco, vea cómo dice esta versión. Léala duro para que salga en el video. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. A través de todos. Escucha. Morada de Dios en el Espíritu. Efesios, hermanos, allí mismo, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, ¿sabe, hermanos? Nosotros somos el edificio de Dios, cada uno de nosotros. Así es. Todo el edificio ya no es un edificio de piedra, por eso Él dijo, derriben estas piedras y en 3 días yo lo levantaré. Verdadero. Pero, hermanos, la iglesia primitiva continuó, hermanos, con el rudimento del templo y con el rudimento de la sinagoga hasta que vino el cumplimiento del tiempo de cortar ese hilo. Oh, sí, así es. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo era muchacho, cuando yo era adolescente, joven, sí, yo pasaba por ciertos edificios, hermanos, donde supuestamente era la casa de Dios y, mire, hermanos, me santiguaba, me pegaba unas santiguadas. Y hasta la fecha. No. No, hasta la fecha lo hace la gente. Pues por supuesto.
sí, muchos. Hermanos, ¿por qué? Porque nosotros creíamos que ahí vivía Dios, dentro de esa casa. Y no se hacía mucho. Y no sé, mire ahí, hermanos, hay que andar de puntillas. Y le da un miedo de casa. Primero recibo le da miedo de casa. A la carne que. Un día entré a un edificio de esos, hermanos, comiéndome un meneíto. Mire, si yo estaba pequeño, comiéndome un meneíto, y el que cuidaba el edificio llegó y me lo quitó y me lo arrebató. El sacristán. Sí. Mire, hermano, mira qué bravo que me puse yo, porque me había quitado el meneíto, no sabía cuánto me había costado. Me hubiera dicho, vaya cómo se lo fuera, pero me lo arrebató y me lo quitó porque yo entré. ¿Qué era más grande, hermanos? ¿El edificio o la casa de Dios, que era yo pequeña? ¿Qué era más grande? Hay gente, hermanos, que tienen más respeto por el edificio que por la persona, que es la verdadera casa de Dios. Así es. Así es el libro de la Ignorancia vida. religiosa. Léalo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Nosotros, Sí. bien trabado, con buen conocimiento. Escuche, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Oh, bendecidos En el espíritu. en el Espíritu. Hermanos, miren, estamos hablando, hermanos, de la oración, de la aplicación del Evangelio a nuestro espíritu. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos un templo, hermanos, de Dios caminando en donde quiera que usted vaya, en donde quiera que usted esté, en donde quiera que estemos, hermanos, tenemos que adornar la doctrina del Evangelio. Cuando andamos allá afuera hablando la palabra de Dios, pensando la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Que nos acordamos de un hermano, Señor, gracias por el hermano. El otro hermano, gracias, Señor, por el hermano. Señor, gracias por la congregación. Presentamos a la congregación firme, perfecta, completa, porque así es como tú quieres que ella esté. Así es. Claro. Hermanos, para que seamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, como si allá actuaba así, aquí actúa mejor también. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primera Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3. Vamos a volar aquí, hermanos, cuando el tiempo se nos va, ¿verdad? Qué triste. Primera Corintios 3:16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Escuche, bendecidos, nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la casa de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Diga, el Espíritu de Dios mora en mí. Así es, el Espíritu ahí está. Primera Corintios 6:17, yo se los mencioné ahorita hace un momento, dice 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice el 19, Primera Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Escuche, hermanos, lo que nosotros somos, no somos cualquier cosa, amén. Segunda Corintios 2:16, voy a leerle segunda Corintios 6:16. Segunda Corintios 6:16 dice así, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda Corintios 6:16. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice así. Primera Timoteo 3:15, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Tenemos que saber cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Sabe, hermanos? Aquel hilo se rompió, aquel hilo fue cortado, aquel hilo de la sinagoga, aquel hilo del templo, eso quedó en la historia, eso quedó atrás. Cuando le revelaron al apóstol Pablo, hermanos, verdaderamente a dónde habitaba Dios, dónde vive Dios, todo aquel rudimento se acabó. Y eso es lo que queremos nosotros con este tema de la oración, la aplicación verdaderamente del Evangelio a nuestro espíritu, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. No solo de pan vivimos, sino de esta palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nosotros queremos, hermanos. Terminamos, hermanos, voy a terminar con Hebreos 3. Hebreos capítulo 3, versículo, Hebreos 3:6. Hebreos 3:6 dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa. Escuche, Cristo como hijo sobre su casa. Escuche, la cual casa somos nosotros. Escuche, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, eso somos nosotros. Ahora sí, hermanos, se cumplió. Fue derribado aquel templo. Todas aquellas piedras fueron tiradas por el suelo. Pero ahora sí, hermanos, Cristo como hijo sobre su casa, la que Él levantó en 3 días, la cual casa somos todos nosotros. Cristo en nosotros, ¿qué es? La esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Hermanos, nosotros somos la casa de Dios para la gloria del Señor. Vamos a quedar hasta aquí en esta mañana. Los declaramos bendecidos a los que nos ven por el video. Los declaramos bendecidos. Yo sé que este tema, hermanos, tiene más amplitud y en otra ocasión lo continuamos para la gloria del Señor. Bendecidos.